esas peticiones de los hermanos que ha pedido Dios Todopoderoso, que se les conceda a cada una de estas peticiones, Padre Celestial. Coloca tus manos restauradoras, sanadoras sobre cada uno de los enfermos, Dios Todopoderoso. Provee abundantemente a los que están padeciendo necesidades, oh Dios Todopoderoso, y coloca en nuestras vidas, Dios, un corazón humilde, enseñable, oh Dios Todopoderoso, para poder recibir tu palabra con disposición y con enseñanza para poderla aplicar a nuestras vidas y poder vivir conforme a ella, Dios. Glorifícate, Padre, en medio de nosotros, conforme a tus riquezas en gloria, conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, y sigue derramando más y más de tu presencia sobre nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Muchas gracias, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, esta semana estamos trabajando la parashat número 21 y en esta parashat tenemos la expresión kitizá, que traduce cuando te levantes o cuando censes. En esta parashat nos habla en el libro de Éxodo cómo el pueblo de Israel, después de haber hecho el pacto con Dios, ese contrato o que tú vas a hacer contrato matrimonial donde Dios lo escoge como la esposa, como su pueblo, y le da las 10 alocuciones y Dios empieza a darle todos los mandamientos de una forma visible que el pueblo estaba viendo cómo Dios se estaba manifestando en medio del monte. El pueblo teme a Dios, le da un temor y llama a Moisés y le dice a Moisés, Moisés, tenemos mucho temor y no queremos que Dios nos destruya, nos consuma aquí con su poder. ¿Ves? Habla tú con él y todo lo que él te diga nos lo dice a nosotros y nosotros vamos a obedecer. Moisés acepta, Moisés sube al monte y estando en el monte, él demora 40 días, 40 noches y al cabo de ese tiempo, Dios le dice, desciende rápido porque tu pueblo que sacaste de Egipto está haciendo cosas que no debe hacer. Estaba rompiendo el pacto. Ni siquiera había transcurrido el tiempo de regocijarse en la boda, porque la tradición hebrea dice que los esposos se quedan juntos durante todo un año. El esposo no sale a trabajar durante ese año para poder disfrutar de su esposa, de su relación, de este matrimonio, y ni siquiera hayan transcurrido 40 días cuando ya el pueblo de Israel estaba quebrantando el pacto. Dice el texto en Éxodo de que ellos elaboran un becerro de oro con todas las riquezas que sacaron de Egipto, construyen un becerro de oro, lo empiezan a adorar. En su corazón ellos querían adorar a Dios, pero empezaron a hacerlo de una forma incorrecta. Vamos a hacer fiesta a Jehová, porque esa fue la expresión que ellos establecieron, pero empezaron a adorar a Dios conforme habían aprendido en Egipto, a través de imágenes, a través de ídolos, y eso hace que Dios se enfade, se moleste. Igualmente Moisés, cuando llega donde está todo el pueblo, se enfada con el pueblo. Las tablas que Dios le había dado por escrito del pacto, por la que tú vas, las revienta, las parte, toma el becerro de oro, lo destruye y hace que todo el pueblo que se había rebelado en contra de Dios bebiese las aguas de ceniza de este becerro. Allí él hace un llamado: los que tengan celo de Dios y quieran obedecer a Dios, vénganse conmigo. Y solo la tribu de Leví se va con Moisés y estos se levantan y empiezan a matar a muchos de sus hermanos de la casa de Israel, de todo el pueblo de Israel. Y a partir de ese momento, Dios establece que él estaba haciendo todo esto. Entonces, como introducción de todo esto, vemos que en esta semana la parashá nos enseña que el pueblo del Eterno, aún en estos días, sigue rompiendo el pacto que Dios estableció con ellos desde allá, desde el desierto, desde el monte Sinaí. Siguen siendo infieles a Dios y metiéndose con otros dioses.
estableció Dios, entonces a partir de ese momento ya establece una forma diferente de manifestarse a su pueblo y estableció de que todo aquel que rompe el pacto iba a recibir de parte de él un castigo. Entonces vemos cómo todo esto ha sido así desde ese entonces. Dios mismo se manifestó desde ese momento hacia atrás. Él se manifestaba de una forma visible, se manifestó a Abraham, a Isaac, a Jacob, el mismo Moisés se le manifiesta en la zarza y Dios descende en en el monte Sinaí, en la cumbre del monte, de una forma visible, que ellos pudieron ver la presencia de Dios, pudieron escuchar su voz, pudieron escuchar la voz del Todopoderoso y a partir de ese momento Dios le dice a Moisés, lleva al pueblo a la tierra que yo les prometí porque yo cumplo mis promesas, pero yo no voy a ir contigo. Voy a enviar a mi ángel que vaya contigo. Y allí habla de que la imagen del Todopoderoso no estaba yendo directamente a él, sino fue la imagen de Dios. Y a partir de ese momento Dios empezó a proyectar o a manifestarse solo con una forma que él quería que el pueblo viese de él. Entonces, vemos que en esta semana estaremos estudiando en el capítulo 7 de Evangelio de Hechos de los Apóstoles o el libro de Hechos de los Apóstoles del capítulo 37 del versículo 35 al 60 y dice lo siguiente, dice, estando Moisés, este Moisés es el que, permítame aquí un momentico y amplío la imagen para... Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios entre vuestros hermanos como a mí. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que hablaba en el monte Sinaí y con vuestros padres y que recibió la palabra para darnos. Entonces vemos de que Esteban estaba delante del concilio porque Esteban había sido arrestado y estaba siendo juzgado por predicar el evangelio, por predicar las buenas nuevas, con denuedo y con demostración de señales estaba testificando acerca de Yeshua y esto produjo en algunos de los judíos envidia y lo arrestan, lo llevan delante del concilio y empiezan a enjuiciarlo, a juzgarlo con juicios mentirosos o con falso testimonio. Entonces sigue diciendo verso 40, verso 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo. En las obras de sus manos se regocijaron. Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército de los cielos, como está escrito en los libros de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, oh casa de Israel? Antes bien, llegasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestros dioses Refán, figura que hiciste para adorarlas. Os transporté pues más allá de Babilonia. Entonces vemos cómo Esteban empieza a hacer un relato de toda la historia del pueblo de Israel, empezando desde Moisés hasta llegar a la manifestación de Yeshua. Les empieza hablando de que el Todopoderoso había establecido a través de Moisés que les iba a levantar a un profeta como Moisés. A este lo tenían que escuchar y obedecer. Y él empieza a testificar y a dar defensa del evangelio
y empieza a mostrarles de que ese del que habló Moisés era Yeshua, de que él había sido establecido por Dios como ese Mesías y Salvador para todo Israel, para que todos aquellos procedieran al arrepentimiento. Entonces dice que aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con todo el pueblo de Israel, guiado por el ángel de Jehová, les habló en el monte todas las palabras que recibió del Padre Celestial, se las enseñó y llevó a todo el pueblo para que obedecieran las instrucciones. Ese Moisés que estuvo en el desierto, que les dijo que el Todopoderoso les iba a levantar a un profeta como él de en medio de sus hermanos, ese profeta era el mismo Jesucristo, era el mismo Mesías. Sigamos leyendo el texto. Verso 44. Dice lo siguiente. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo al testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres. Lo introdujeron con Josué a tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó en presencia de nuestros padres hasta el día de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para Dios, el Dios de Jacob. Mas Salomón edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, en cierto, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? No hizo mi mano todas las cosas. Entonces vemos que este hombre, Esteban, era una persona que conocía bien las escrituras y que también estaba siguiendo a Yeshua y que conocía bien lo que estaba diciendo. Verso 44 estuvimos leyendo. Bien, entonces sigamos acá. Verso 51. Ahí están viendo la diapositiva, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, entonces, verso 51. Duros de cerviz e incrédulos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles, no la guardáis. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en su corazón y crujían los dientes contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo el cielo abierto y el Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se pararon, taparon los oídos y arremetieron contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, pues puesto de rodilla,
clamó a gran voz diciendo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, murió. Entonces, miremos aquí. ¿Quién era Esteban? Entonces, la palabra o el nombre Esteban aparece la primera vez en toda la Biblia en el capítulo 7 del libro de Hechos de los Apóstoles. Es un nombre griego y significa coronado. Este es el significado del nombre Esteban. Esteban era un judío griego que fue uno de los 7 varones que, escogido por los discípulos, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, elegido por los discípulos para distribuir la comida y la caridad entre la comunidad de los creyentes. Entonces, ese era Esteban, era uno de los 7 diáconos que habían sido elegidos por los discípulos, o en este caso por los apóstoles, de toda la multitud de los creyentes. Presentaron a estos 7 y fueron aprobados por los apóstoles para que les ayudaran en el ministerio, sirviendo a las mesas, distribuyendo todos los recursos que el mismo cuerpo de creyentes aportaba para el sostenimiento de la congregación. Entonces, como se presentaban disputas, se dice el texto que se presentaron disputas entre los griegos o los creyentes judíos griegos, que no se le estaba dando como que la distribución equitativa a las viudas de ellos con las viudas de los judíos. Entonces hubo necesidad de seleccionar unas personas para que les ayudaran a hacer esta labor. Esteban era uno de ellos. Esteban dice que era un judío griego. Él era creyente, había reconocido a Jesús, aceptado a Jesús, seguía las enseñanzas del Mesías, y los apóstoles seguían también las enseñanzas del Mesías y estaban enseñando el Mesías en Jerusalén. Hasta el capítulo 7 y el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, todavía los discípulos no habían salido de Jerusalén y seguían enseñando las instrucciones del Todopoderoso, la palabra en Jerusalén, a todos los judíos de Jerusalén y sus alrededores. No habían pasado a la siguiente fase que el Todopoderoso lo había establecido. Entonces, ¿de qué acusaban a Esteban? En primer lugar, lo acusaban de que supuestamente él había dicho palabras blasfemas en contra de Moisés y contra el Dios de Israel. Y en segundo aspecto, lo acusaban que supuestamente él había dicho que Jesús destruiría el templo y cambiaría las costumbres, o en este caso las leyes que Dios le dio a través de Moisés, las costumbres de Moisés. Entonces, esto lo establecieron como las 2 acusaciones principales que estaban haciendo en contra de Esteban. Entonces vemos que para poder ellos sustentar esto, tuvieron que buscar testigos falsos para poderlo enjuiciar y para poderlo condenar. Entonces vemos que en todo esto que se estaba dando, Esteban se presenta delante del concilio, es más, lo llevan delante del concilio, el sumo sacerdote lo interroga y le pregunta en el versículo 1 del capítulo 7, dice que el sumo sacerdote le dijo entonces: ¿es esto así? ¿Es cierto de todas estas acusaciones que tú estás quebrantando la Torá, que tú estás hablando en contra de la ley de Moisés, estás blasfemando en contra del Dios de Israel, estás blasfemando en contra del templo? Entonces dice que él se para y empieza a hacer un relato de toda la historia del pueblo de Israel, empezando desde Moisés. Y era lo que leíamos allí. Entonces, ellos habían recibido una instrucción, los discípulos, de parte del Mesías, diciéndole: no se vayan de Jerusalén, quédense aquí hasta que reciban el Espíritu Santo. Yo les enviaré al Consolador para que esté con ustedes. Y dice que verso 8 del capítulo 1 de Lucas, de Hechos de los Apóstoles, dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces,
vemos de que Yeshua le había dado un orden en el cual ellos tenían que ir avanzando en llevar el mensaje del evangelio. Hasta el capítulo 7 solo se había hecho la primera fase de la predicación, predicar en Jerusalén al pueblo de Dios, al pueblo judío que estaba allí, y muchos de ellos habían creído a el mensaje de los apóstoles acerca de Jesús. Y tenemos que tener algo muy importante en claro, de que Jesús no dejó nada por escrito, sino que él utilizó lo que se había establecido desde el principio, la Torá, los profetas y los salmos, dos proverbios, para enseñar al pueblo. Él citaba constantemente estas escrituras y eso fue lo que recibieron los apóstoles y eso fue lo que ellos transmitieron, más todas las enseñanzas que Jesús les dio oralmente a ellos y a todas las multitudes. Dice que ellos empezaron a enseñar las instrucciones o todo lo que recibieron de Jesús, empezando desde Jerusalén, a partir del momento que fueron investidos con el Espíritu Santo y tuvieron en su corazón la convicción de que él, Yeshua, estaba con ellos en todo momento, en cualquier lugar donde estaban. Esto fue tan impactante en Jerusalén de que los apóstoles gozaban de respeto y de la aprobación de todo el pueblo, y ese respeto era reconocido. Ellos eran reconocidos como discípulos del maestro que habían estado con él y gozaban de esa admiración y respeto de todo el pueblo. Entonces, en ese proceso de ir predicando y haciendo discípulos, iban llegando judíos que no eran judíos de pura cepa, sino que eran judíos que habían estado en el exilio y que venían a Jerusalén porque estando en Jerusalén tenían que venir a Jerusalén a celebrar las fiestas. Entonces, en Mateo 28, 19 y 20 dice lo siguiente: por tanto, vayan a hacer talmidim, a ser discípulos a la gente de todas las naciones, dándole la inmersión en mi nombre, enseñándole a obedecer todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes, sí, hasta el fin de las épocas. La otra versión dice que, por tanto, id y hacer discípulos, enseñándole o bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les enseñé. Entonces, la tarea era hacer discípulos, enseñándole a obedecer todo lo que Yeshua les había enseñado. Entonces, es muy importante que nos preguntemos lo que hicieron los apóstoles. Entonces, la tarea que hicieron los apóstoles empezaron por Jerusalén, y aquí nos ratifica en Lucas capítulo 24, verso 47, de que y que se predique en su nombre, en el nombre de Yeshua, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, empezando de Jerusalén. Ellos empezaron desde Jerusalén y hasta el capítulo 8, 7 y 8 de Hechos de los Apóstoles todavía no habían salido de Jerusalén. Después de la muerte de Esteban, empieza una persecución sobre los creyentes, pero no sobre todos los creyentes. ¿Por qué? No sobre todo, porque habían diferentes líneas de pensamiento. Por lo menos habían tres bien definidas. Primera línea de pensamiento, la línea del judaísmo tradicional, que decían de que todos los creyentes debían guardar la Torá de Moisés y para poderse salvar. Entonces, a través de guardar la Torá se salvaba. En la segunda línea de pensamiento era la de los apóstoles, de que decían que recibiendo a Yeshua eran salvos y por agradecimiento a el recibir la salvación debían guardar la Torá de Moisés o la ley de Dios. Y la tercera línea de pensamiento eran los que enseñaban de que eran salvos y no tenían que guardar la ley de Moisés. Entonces, esos tres pensamientos o esas tres líneas de interpretación de las enseñanzas de Jesús en ese momento, en ese tiempo de la historia, fueron cogiendo fuerza, pero unas que otras eran más fuertes y terminó con el transcurrir del tiempo solo posesionándose una que fue la que nos llegó a nosotros, la que nosotros recibimos a través del sistema religioso en el cual el Todopoderoso nos llamó. Entonces, dice que
¿cuál era el mensaje o qué predicaban los apóstoles, los discípulos? Ellos predicaban la Torá, los profetas y los escritos, salmos y proverbios. Ese era su mensaje. Ellos predicaban que Jesús fue puesto como el profeta y Mesías por el Todopoderoso, que era el profeta que Dios había prometido a través de Moisés, o había profetizado que él levantaría a un profeta de medio de esos humanos como Moisés, al cual se debía escuchar y obedecer. Entonces vemos que esto era el mensaje de los apóstoles, que debían proceder al arrepentimiento. Entonces, al estar dando esta enseñanza, muchos no quisieron obedecer a esta palabra o a este mensaje. Muchos intentaron callar a los discípulos y ellos, al ver toda esta oposición, ellos establecieron que era mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Entonces, hubo una persecución en contra de los discípulos, los apóstoles, los metieron a la cárcel, les prohibieron predicar en el nombre de Yeshua, y todo esto lo experimentan los apóstoles, la primera generación de creyentes. En su segunda generación, cuando ya empieza a extenderse el evangelio a más personas, empieza ya a haber diferentes líneas de pensamiento, al igual que hoy hay diferentes líneas de pensamiento con relación a la interpretación de la palabra, y esto en sí no es malo, es rico, porque nosotros debemos explorar todo lo que tiene que ver con las escrituras y examinarlo todo, dice la escritura, retener lo bueno, desechar lo malo. Entonces, vemos de que eso era lo que enseñaban los discípulos. Ellos enseñaban el perdón o el arrepentimiento para perdón de pecados a través de Yeshua y el guardar las instrucciones del Todopoderoso, la Torá, de vivir conforme a la palabra que el Todopoderoso les había establecido. Entonces, en todo este proceso, ellos que estaba viviendo Esteban, que estaba siendo llevado a juicio y que le habían colocado falsos testigos, nosotros también en cierto momento de nuestro recorrido como creyente nos convertimos en falsos testigos. ¿En qué momento? Cuando se nos enseñó que Jesús vino a abrogar o abolir la Torá de Moisés, nosotros nos convertimos en falsos testigos, porque hubo una premisa de, del cristianismo, o cuando nace la iglesia cristiana como tal, en el siglo IV, que hay una separación de la parte hebrea, judía, y se establece una separación, estableciendo sus propias fiestas, estableciendo un propio día de adoración, reemplazando lo que Dios había establecido. Y todo esto hizo de que al principio se buscaba de que todo el pueblo judío hizo la separación de los gentiles. Y cuando se establece la iglesia cristiana, es la iglesia cristiana quien hace la separación del pueblo judío. Entonces, por eso, todo esto que se va. Entonces, hoy nosotros, cuando nos convertimos en falsos testigos, cuando enseñamos cosas contrarias a lo que Jesús enseñó, a lo que Él estableció en la Escritura. Él estableció que para ser salvos necesitamos tener a el Mesías, a Yeshua como Señor y Salvador de nuestras vidas, y obedecer las instrucciones, no para salvación, sino para llevar un estilo de vida conforme a lo que Él estableció en las Escrituras. Entonces vemos de que Esteban los estaba confrontando con su pecado a través del testimonio que le estaba dando, a través del recorrido de las escrituras que estaba haciendo, y lo podemos ver allí en las escrituras cuando él los confronta y cita a los profetas, cita a Moisés, y en el verso 42 les dice que Dios se apartó y los entregó, los entregó. Entonces vamos a buscarlo aquí. Verso 42, acá. Y Dios se apartó y los entregó
a que rindiesen culto al ejército de los cielos, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, oh casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestros dioses Rezán, figuras que hiciste para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Entonces, él los estaba confrontando, Esteban, a todos los líderes religiosos que lo estaban condenando, que ellos también estaban quebrantando las instrucciones del Todopoderoso, que eran unos idólatras porque no estaban siguiendo lo que Dios había establecido, sino que estaban adorando más que al Creador, a la creación. Y esto nos debe confrontar hoy a nosotros, porque si nosotros no examinamos correctamente lo que se nos está enseñando, terminamos adorando a la creación, terminamos obedeciendo a los hombres y tradiciones de hombres antes que lo que Dios o el Padre estableció en su palabra. Entonces, también nuestros padres tuvieron nuestros padres el tabernáculo de testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando le dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que él había visto. Entonces vemos de que Dios le muestra a Moisés el tabernáculo, Moisés construye el tabernáculo y en el proceso de la construcción del tabernáculo hay muchas cosas interesantes que nosotros hemos aprendido, y una de ellas es que el tabernáculo fue construido de afuera hacia adentro, de lo menos santo, por decirlo así, a lo más consagrado y sublime, que era el lugar santísimo. Entonces fue construido de afuera hacia adentro, y Dios le muestra a Moisés desde lo más puro, desde el lugar santísimo hacia afuera, hasta la cerca de las cortinas que rodeaban todo el tabernáculo. Entonces vemos de que Moisés lo construye y el pueblo habitaba alrededor del tabernáculo, haciendo una forma de una cruz o de una letra Tav, que significa pacto, estando en pacto con Dios. Entonces, eso era la forma. Cuando el pueblo quebranta el pacto, el pueblo viola o rompe todo lo que Dios había establecido, siendo infiel. Las escrituras muestran de que Dios es fiel aunque nosotros seamos infieles. Entonces la pregunta aquí es, ¿a qué es fiel Dios? ¿A nosotros? ¿A nuestras promesas? No, Él es fiel a su palabra, Él es fiel a sus mandamientos, y lo que Él estableció desde el principio no va a cambiar, porque es así. Él es fiel a lo que Él estableció. Él fue fiel a la promesa que le hizo a Abraham, que le daría la tierra que le estaba mostrando a él y a su descendencia, y lo cumplió, se la entregó y llevó al pueblo hasta la tierra prometida. Era todo el relato que estaba haciendo aquí Esteban de cómo Dios cumple con sus promesas y cómo Dios los lleva hasta allá, le dio el tabernáculo a Moisés, y cómo a través de eso Dios le da la oportunidad de pronto hasta el tiempo de David, donde David en su corazón determina hacer una casa para que more el nombre de Dios allí, o el tabernáculo del Todopoderoso, pero Dios no se lo permite, y Dios le, le dice que no, que lo iba a hacer su hijo Salomón. Entonces vemos de que aquí Esteban los confronta con su pecado y les dice que estaban adorando no al Todopoderoso, sino a la creación, que al igual que sus padres en el desierto habían quebrantado el pacto, ellos estaban quebrantando el pacto. Y si lo traemos hoy a nuestros días, hoy en términos generales la cristiandad está quebrantando el pacto que Dios estableció con su pueblo. Es más, muchos siguen instrucciones o mandamientos de hombres, ni siquiera nos cuestionamos o cuestionamos lo que se nos ha enseñado de generación tras generación,
simplemente lo recibimos y lo seguimos porque nos adoctrinaron. Y las doctrinas no se cuestionan, es más, nos llevaron a eso, a que no cuestionáramos nada. Pero es sabio, es saludable cuestionar para poder sacar el mejor provecho o un buen aprendizaje y poder evaluarnos y poder nosotros medir qué tan correcto estamos en lo que estamos siguiendo. Entonces, la cristiandad en términos generales tiene temor a eso, a que se les sea auditada su fe, porque ellos saben que tienen errores, pero no van a admitir que se están equivocando porque van a perder mucho de lo que han construido, van a perder seguidores, van a perder recursos, van a perder muchas cosas. Por eso ellos prefieren quedarse como están y no dan ese paso de fe de seguir al Mesías como él dijo que lo siguiera. Entonces dice que se le estaba dando culto a la creación, se le estaba dando más mérito a lo creado que al creador, se le estaba dando más adoración a lo creado que al que debe y se le tiene que dar toda la honra, la gloria y la adoración que es al Padre Celestial. Entonces dice que ellos eran duros de cerviz. La cerviz es la parte del cuello de atrás y que eso nos permite o levantar la cabeza o inclinar la cabeza. Esa es la cerviz. Entonces, duro de cerviz, que tenían su cuello teso, que les impedía inclinar la cabeza como actitud de humillación, y por eso Dios le dice cabeza dura, cabezones, duros de cerviz. Ustedes no quieren obedecerme, ustedes no quieren seguir las instrucciones que yo les he dado. Por eso rompieron el pacto, estando aún en la celebración de boda, porque dicen en Éxodo que todavía estaban vestidos de boda cuando Moisés desciende del monte Sinaí con el testimonio por escrito. Entonces, ellos estaban vestidos de boda y todavía estaban vestidos de celebración de las fiestas de boda, porque de hecho Dios estaba haciendo una boda con su pueblo. Él era el esposo, la congregación de Israel, la esposa, pero la esposa le fue fiel y por eso vemos en las escrituras cómo él se divorcia de la casa de Israel porque fueron obstinados, cabeza dura, duro de servir y no se arrepintieron. Entonces, pero él promete de que un día se iba a acordar de ellos y los iba a traer de regreso. Entonces, prosiguieron o persiguieron a los profetas y los mataron. Esteban los estaba confrontando tan fuerte, les estaba diciendo de que ellos adoraban a la creación, que eran duros de servir y que persiguieron a los profetas y los mataron, y aprovechó y les habló: ustedes mataron a Jesús, ustedes buscaron la forma de deshacerse de él hasta que lo condenaron a muerte y lo mataron, sin saber que esa era parte del plan del Todopoderoso de que Yeshua muriese por las ovejas perdidas de la casa de Israel. En todo esto, cuando Esteban estaba en todo este proceso, dice que él ve los cielos abiertos y ve al Hijo de Hombre, al Hijo de Hombre. Entonces, esto hace que todos el auditorio se enfurezca, crujan los dientes contra Esteban y se arremetieran contra él, lo agarraran, lo sacaran del auditorio donde estaba y lo llevaran fuera de la ciudad y lo apedrearan. Entonces, vemos que él ve algo interesante. Entonces, él dice que ve al Hijo de Hombre. Entonces, ¿quién es el Hijo de Hombre? ¿O a qué se refiere Esteban cuando dice que ve al Hijo de Hombre? Él ve el trono de Dios y ve al que estaba sentado en el trono. Entonces, en el versículo 51 dice lo siguiente: duros de servir e incrédulos de corazón y de oído, vosotros resistir siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también ustedes resisten al Espíritu Santo en ese momento. Hoy
pasa igual. Hoy nosotros que hemos recibido la revelación del Mesías y la revelación de la Torá, que hemos dado el paso de fe en seguir al Todopoderoso conforme a su palabra, hemos sido cuestionados, hemos sido perseguidos, muchos se han burlado de nosotros, muchos nos han abandonado, pero nosotros hemos sido fiel al llamado del Todopoderoso, fiel a su palabra, y cuando nosotros compartimos las instrucciones del Todopoderoso, su palabra, vemos que los que están oyendo están viviendo eso, son duros de servir, son rebeldes o no quieren, le resisten al Espíritu Santo, porque ellos prefieren seguir en las doctrinas de hombre, en el tradicionalismo del sistema religioso, y no abrir su corazón a que el Todopoderoso los guíe y les muestre su palabra y les abre el entendimiento y les quite el velo, así como nosotros hemos experimentado y vivido todo ese proceso. Entonces sigue diciendo de que ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres matándole? Y esto fue anunciado de antemano. Entonces vemos de que ellos estaban siendo confrontados. Ustedes matan a los profetas, han matado a los profetas históricamente, todos los profetas que el Padre les envió para confrontarlos, para hacerlos volver a sus instrucciones. Ustedes los mataron, al igual que al Mesías, a Jesús. Jesús no fue la excepción, y eso hizo que ellos tuvieran esa dureza de corazón. Entonces, cuando estaba Esteban allí siendo confrontado, tirado allá afuera de la ciudad, le estaban dando pedradas, tirándole piedras, y él dice que él tiene una visión, él mira al cielo, dice el versículo 50, al cual los profetas lo persiguieron, aquí, en el verso 54 dice, oyendo estas cosas se enfurecían en su corazón y crujían los dientes contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí que veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra del Todopoderoso. Esto también los enfureció más. Esto hizo que lo sacaran y lo levantaran a piedra, literal, y lo mataran a pedradas. Entonces, a esto se refería, o a qué se estaba refiriendo con el Hijo de Hombre, se refería a la naturaleza divina de Jesús, de Yeshua, del Mesías. Entonces, Yeshua es la imagen visible de ese Dios invisible. Entonces, en Marcos capítulo 2, verso 10, dice que, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Esto habla en el texto de que Yeshua se le presenta un paralítico, y estando rodeado de una multitud, él le dice al paralítico y a toda la multitud, para que sepáis que yo tengo potestad en la tierra para perdonar pecados, dice el paralítico, levántate y anda. Entonces, vemos de que Yeshua recibió toda potestad, toda la gloria, toda autoridad de parte del Padre Celestial para ejercer su ministerio en la tierra, para perdonar pecados, para restaurar el reino de Dios, para restaurar la vida de su pueblo, para hacer milagros, para producir arrepentimiento en el corazón del hombre y volverse a él. Daniel capítulo 7, versos 13 y 14 dice lo siguiente: miraba yo en la visión de la noche, he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron sentarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasa o pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, esto era muy claro, era muy conocido por los líderes religiosos, porque ellos conocían los profetas, ellos conocían que cuando se refería
la expresión hijo de hombre se estaba refiriendo al Mesías, se estaba refiriendo a ese ser divino, pero que cuando Esteban dice así, ellos lo tomaban como una blasfemia, porque ellos no concibían en su corazón, puesto que no se les había revelado al Mesías, de que Yeshua era ese hijo de hombre, era el Mesías, aunque él mismo constantemente se proclamó como el hijo de hombre. Yo soy el hijo de hombre, yo soy, él constantemente se proclamó y se dio a conocer como el hijo de hombre. Entonces, vemos de que esto nos lleva a y nos confronta también a nosotros de que hoy nosotros debemos reconocer a el Mesías, a Jesús, como ese hijo de hombre, y tenemos claridad de que la naturaleza del Mesías es divina, que él es divino, que él tiene estos atributos y lo ratifica, que lo tiene desde el principio. Proverbios 8:22 dice lo siguiente: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuese la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo de la faz del abismo, cuando afirmaban los cielos arriba, cuando afirmaban la fuente de los abismos, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecí los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, era su diestra de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de la tierra, mis delicias son con los hijos de los hombres. Esto está hablando de la sabiduría, pero también está hablando acerca de el Mesías, de Yeshua, que es el creador de todas las cosas y que él estaba desde el principio, desde antes de la creación con el Padre, y él tiene una unidad con el Padre, y vemos cómo él es ese hijo de hombre que tiene toda autoridad, todo poder, todo dominio, y que todas naciones, lenguas, todos se van a postrar delante de él. Todas las naciones, todos los pueblos, todas las lenguas, todos caerán rendidos delante de él y tendrán que rendir sus cuentas y honrarlo, porque a él se le ha dado todo dominio, dominio eterno. Nunca pasará su dominio, y él ha recibido un reino que no pasará y que no será destruido. Él es el rey eterno, el rey de reyes, y les explicaba en la parashá anterior de cómo Yeshua en su primera venida vino a ser ese siervo sufriente, ese Mesías sufriente, que hicieron con él todo cuanto quisieron, lo menospreciaron, lo golpearon, lo ultrajaron, le hicieron con él todo lo que les dio la gana, los líderes religiosos, y dice la palabra de que él enmudeció, que no abrió su boca, que no se defendió, que fue llevado como un corderito al matadero, y él cumplió literalmente todo ese pasaje de Isaías 53, y después en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 3, cuando celebra la fiesta del Pentecostés, vemos cómo él es investido o en este caso ungido en el reino de los cielos, en el trono del Padre, como ese sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y desde ese entonces hasta hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Esteban lo vio, él lo miraba, él vio que estaba Jesús a la diestra del Padre. Allí en el capítulo 7 lo veíamos. Dice que
En el versículo 56 dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Está allí. Ya desde ese entonces, Yeshua estaba intercediendo por nosotros delante del Padre Celestial, ministrando su presencia, enviando sus promesas sobre nosotros para que nosotros alcanzáramos su misericordia, su gracia, su favor, su perdón, para que nosotros procediéramos al arrepentimiento, para que nosotros se nos quitara el velo y pudiéramos ver su palabra. Entonces vemos de que Él es eterno, de que sus promesas son fieles y verdaderas y de que Él es fiel a su palabra, no a su pueblo infiel. Nosotros somos infieles, nosotros somos débiles, nosotros somos en su momento pecadores, pero Él es fiel a su palabra y gracias a su fidelidad nos ha alcanzado su gracia. Para terminar, quiero leer los últimos versículos, versículos 59 y 60 del capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles. Dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. No sé si de pronto la perspectiva, como ustedes están viendo estos días, se están acercando los tiempos donde se va a perseguir a los creyentes. Rápidamente se está acercando más el tiempo. Todavía hoy nosotros gozamos en nuestra nación de libertad de culto, de expresar públicamente nuestra fe, pero ya se está planeando llevar a las iglesias a todo lo que el nuevo orden mundial está llevando a que se conviertan a el sistema, que entren al sistema. Y nosotros no estamos llamados a conformando conforme al sistema de este mundo, sino conforme a las instrucciones del Padre Celestial. Y dice que puesto de rodilla, clamó a gran voz diciendo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Esas fueron sus últimas palabras. Sus últimas palabras fueron, Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Y muchas personas se han levantado contra nosotros, injuriándonos, de pronto calumniándonos, de pronto tratándonos de fariseos o tratándonos de judaizantes, sin ellos conocer la revelación de la palabra, sin ellos entender la palabra, sino que están inmersos en el sistema y el sistema nos muestra que en esta semana, como bien es sabido, se está celebrando la Semana Santa, que de Santa pues tiene muy poco, porque vemos por todos lados la gente embriagándose, haciendo cualquier cantidad de rituales y cosas contrario a lo que Dios estableció en su palabra. Entonces es muy importante que nosotros sigamos escudriñando las escrituras, que nosotros sigamos presentando defensa del evangelio, presentando ese evangelio que hemos recibido, la revelación completa de Yeshua y la Torá, que nosotros hoy que tenemos esta palabra revelada del Todopoderoso, con gozo, con denuedo, con firmeza, podamos testificar y podamos decir a todas las personas que procedan al arrepentimiento, porque los días son difíciles, porque se está acabando el tiempo, porque vienen días más difíciles. Y todo eso nos debe llevar a que nosotros estemos firmes en la palabra, firmes en las enseñanzas de nuestro Mesías, firmes en obedecer sus instrucciones y que no nos dobleguemos delante del sistema ni de las autoridades que quieren imponer que se practiquen cosas dentro de la iglesia contrarias a la que Dios estableció desde el principio. Que el Todopoderoso les continúe bendiciendo, que el Todopoderoso les bendiga de una manera especial y que Él sea mostrándoles su voluntad, guiándolos en cada momento, que haga resplandecer su luz sobre cada uno de ustedes, su familia, y que nos dé mucha shalom a cada uno de nosotros. Bendiciones para todos. Amén, hermanos, igual. Dios le continúe bendiciendo. Amén, amén.